Bueno, buen día. Vamos a comenzar con la clase de hoy, sábado 28 de agosto, pero primero vamos a darnos un minutito, como siempre, o dos, para poner el nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia y luego comenzamos. Hasta mientras vamos a estar viendo el material pertinente. Bueno, entonces, mientras los demás compañeros se conectan todavía, ¿no? Vamos comenzando con esto del derecho tributario, ¿no? Y el tema ya habiendo terminado la parte del derecho financiero, ¿no? Así, medio que a grosso modo, ¿no? Vamos a entrar a esto que es mucho más aplicado a la práctica jurídica y, como les decía, defensa del contribuyente y todo lo que es las instituciones que nos establece nuestro código tributario, lo que establece la Constitución Política del Estado como política fiscal, ¿verdad? Como principios del derecho tributario y procesos sancionatorios, recursos que tiene el contribuyente, ley 843, ¿no? Entonces hay harto que abarcar, por lo que vamos a comenzar, ¿no? A manera de introducción, ¿verdad? Podemos señalar que el, los estados en general y el nuestro en particular siempre han dependido de las personas naturales o de los particulares para sustentar el gasto público. En primera instancia, este gasto público se sustentaba, ¿verdad? O se establecía para favorecer los privilegios o mantener los privilegios que tenía una clase privilegiada, dominante, aristocrática, ¿verdad? Eh, como el rey, ¿verdad? En las películas de la Edad Media es fácil ver o común ver una persona que es un tribuno, ¿verdad? Que va y cobra los impuestos a favor del rey, y que casi siempre es exaccionario y abusivo y no respeta al contribuyente, ¿verdad? Y nunca, y, el, esta contribución nunca va a ser retribuida a favor de la generalidad, sino que va a mantener solamente los privilegios y las comunidades de esta clase dominante, ¿verdad? Entonces, esa era la primera atención o el primer concepto del gasto público que tenían los impuestos, ¿verdad? O las contribuciones que se cobraba a los ciudadanos, ¿no? Y ya luego evolucionando, ¿no? Las relaciones jurídicas y el Estado mismo, ¿no? Entonces pasa de atenderse con los recursos provenientes de los tributos a las necesidades de la clase dominante, y se pasa a atender las necesidades de la colectividad, denominadas necesidades públicas, ¿verdad? Mediante la prestación de servicios básicos, que ya habíamos estado viendo las anteriores lecciones de que se trataban estos conceptos, ¿no? Entonces, por ello, ¿verdad? Por esta dependencia que tiene el Estado de los particulares y de su aportación para el desarrollo de sus actividades, es que la rama del derecho tributario es la rama más desarrollada del derecho financiero. No hay rama del derecho financiero que esté más desarrollada que el derecho tributario. Habíamos visto cuáles son las que componen este derecho financiero, entre ellas el derecho monetario, el derecho del préstamo público, el derecho patrimonial público, ¿no? El derecho presupuestario
pero ninguna de ellas está tan desarrollada como el derecho tributario, ¿verdad? Porque norma la contribución de los particulares a favor del Estado para poder obtener los recursos necesarios a efecto de cumplir con los fines y las tareas que les han sido, le ha sido eh, constitucionalmente encomendada, ¿no? Como el desarrollo productivo, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, entre otros. Y siempre es dinámico, ¿verdad? Aparecen nuevos hechos generadores, aparecen o se modifican las alícuotas, o aparecen nuevas formas de, de obtener utilidad, como por ejemplo las ventas de Internet, que necesitan ser reguladas para que los ciudadanos cumplan con su deber constitucional de tributar de acuerdo a su capacidad económica, ¿no? En la Constitución Política del Estado se establece como derechos de los ciudadanos, de todo ciudadano, ¿no? El de contribuir al gasto público. En, acá está. En el 108 dice, son deberes de los bolivianos y los bolivianos tributar en proporción a su capacidad económica. No dice algunos, ¿verdad? Es deber de todos los bolivianos y de todas las bolivianas, como dice nuestra Constitución, ¿verdad? Tributar de acuerdo a nuestra capacidad económica, ¿no? Entonces, es esta obligación la que se regula de acuerdo al derecho financiero, ¿no? Y también el derecho del Estado patrimonial de recibir la recaudación por concepto de estos impuestos o de estos tributos. Entonces, de lo que se encarga el derecho tributario o esta materia, esta rama del derecho, es de analizar las relaciones y consecuencias jurídicas del rubro más significativo de los ingresos públicos, ¿verdad? Analizar la constitución de las relaciones jurídicas, las consecuencias, el, las sanciones a los incumplimientos, los deberes formales y todo lo que tiene que ver con los ingresos públicos, ¿verdad? Y entre esas normas, algunos procedimientos, recursos, institutos jurídicos, beneficios, exenciones y otras que están descritos en nuestro código tributario y la normativa conexa a lo que es los tributos y los impuestos en Bolivia, ¿no? Ahora, en cuanto a la definición misma de la materia del derecho tributario, ¿verdad? Vamos a definirla como todas nuestras otras materias del derecho, como un conjunto de normas y reglas, pero que regula las relaciones, eh, como señala Guillermo Cabanelas, entre el erario público, que es el Estado, ¿verdad? El erario público es el TGN, ¿verdad? Que es propiedad del Estado. Entonces, las relaciones entre el Estado y los contribuyentes a través de los impuestos de toda índole. Pueden ser eh, impuestos propiamente dichos, contribuciones especiales, patentes, regalías, ¿no? Pero debería decir de tributos de toda índole, ¿verdad? Las personas y bienes grabados, las exenciones especiales, formas, plazos, multas u otras penas, o los simples recargos que corresponde aplicar por infringir preceptos relativos a declaraciones, trámites y vencimientos, ¿no? Entonces, regula las relaciones que existen, ¿verdad? Entre el Estado y los contribuyentes, ¿no? Para regular el cumplimiento de sus obligaciones, tanto materiales como formales, y para sancionar su incumplimiento, ¿verdad? El incumplimiento tanto de las obligaciones materiales como formales, ¿no? Para cerrar bien la idea, existe en derecho tributario dos tipos de obligaciones, las que ya habíamos mencionado ahorita, ¿verdad? Las obligaciones materiales o la obligación material quiere decir pagar, sacar la plata de tu bolsillo y dejarla en el banco, cumplimiento de obligación material. Y la obligación formal es todo lo demás que tienes que hacer antes de ir a pagar, ¿verdad? Declarar, eh, ir a declarar, ¿verdad? Poner los datos de tus facturas de venta, de tus facturas de compra, indexar tu crédito fiscal, ¿verdad? Y en definitiva, obtener el formulario con el código para que vayas a pagar al banco.
Si no haces eso, hay multa, ¿verdad? Si tienes ventas y no declaras, vas a pagar. Si tienes ventas y declaras y obtienes el código y todo lo demás y no vas al banco, también pues tienes multa, ¿verdad? Y vas a pagar, ¿no? Y si el, y si no tienes movimiento, por ejemplo, no vendes ni un peso y dices, ah, ya, pues como no he vendido ni un peso, no voy a declarar, eso está mal, ¿verdad? Porque todavía tienes tu obligación formal, o sea, cumplir con otras obligaciones, otros deberes que no tienen que ver con el pago en efectivo, como declarar más, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque no tengas ni un peso de movimiento de venta, tienes que declarar. Si no declaras, aunque no hayas vendido ni un peso, hay multa, ¿verdad? Entonces, este derecho tributario, ¿verdad? Tiene varias obligaciones en relación al contribuyente y pocas o nulas obligaciones en relación al Estado, ¿verdad? En esta relación tributaria que vamos a ir analizando en esta lección y las siguientes. También, como definición, se señala que es un capítulo del derecho financiero que tiene por objeto el estudio de aspectos jurídicos vinculados entre el Estado y el sujeto pasivo, así como de las políticas fiscales sobre ingresos provenientes de prestaciones tributarias, ¿no? Entonces, el derecho tributario, ¿verdad? Lo que regula es la vinculación entre el Estado y el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo es el contribuyente o el ciudadano y el Estado siempre es el sujeto activo o el titular del derecho, ¿no? Y entre estos dos se conforma una relación que se llama jurídico-tributaria, ¿verdad? Porque jurídica, porque existe una ley, ¿verdad? Que sí la establece el hecho generador, mi obligación de pagar, todo, ¿verdad? Y tributaria porque esa relación se consuma o se establece, ¿no? A la luz de eh, del pago o del cumplimiento de obligaciones fiscales por haber recaído en un hecho generador, ¿no? Tiene como fundamento un hecho generador, o sea, algo que está descrito en la ley y que hace nacer mi obligación de pagar, ¿no? Esa relación es la que regula el derecho tributario. Ahora, obviamente, podemos deducir ya desde este punto que el sujeto pasivo tiene obligación de declarar, tiene obligación de pagar, tiene obligación de cumplir con los plazos, tiene obligación de inscribirse, tiene obligación de exhibir el NIT, tiene obligación de tener el talonario en su domicilio fiscal, tiene obligación, ¿verdad? Y el Estado tiene derecho de recibir el pago. ¿Qué obligación tiene? De respetar los derechos del contribuyente, será, ¿no? ¿Qué obligación tiene? Más aparte de esas, no sé, pues será utilizar los recursos públicos provenientes de tributos en la atención de necesidades públicas, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio inmediato para el contribuyente? Tú pagas y ¿qué te da el Estado? ¿No? Obras públicas. Bueno, podrías decir obras públicas, ¿no? Pero eso es en beneficio del contribuyente y de los no contribuyentes, ¿no? Porque no te vas a parar en un puente y vas a decir, ah, este es mi metro cuadrado que yo he pagado con mis impuestos, ¿no? Pues, Es para todos, ¿verdad? Es para sí. contribuyentes y no contribuyentes, ¿no? Entonces, el beneficio inmediato para el contribuyente, ¿verdad? Es que el Estado no te va a clausurar, no te va a perseguir, no te va a congelar tus cuentas, no te va a rematar tus bienes, porque estás cumpliendo, digamos, con tus obligaciones. O sea, como contribuyente de manera inmediata pagas para que te dejen trabajar. Es de verdad un poco tragicómico, pero para eso pagamos eh, desde un punto de vista inmediato, ¿verdad? Porque si no, me va a ir a clausurar, me va a perseguir, me van a iniciar proceso, ¿no? Pero después, luego viene, como bien señalabas, la atención de las necesidades públicas y la realización de obras públicas y todo aquello, ¿no? Que va en beneficio tanto del contribuyente como del no contribuyente, ¿no? Pero eso no es inmediato, eso es a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos que aportar, aportar, aportar
¿verdad? Para poder ejercer de manera formal nuestra actividad económica y luego, cuando el caso así lo amerite, pues tal vez usemos los servicios públicos, ¿verdad? O nos valgamos de las obras públicas, como por ejemplo, tal vez vaya a hacerme atender al Hospital Viedma, o tal vez se le ponga a mi hijo a un colegio fiscal, ¿verdad? Pero están tan desvalorados los servicios públicos en nuestro medio que uno lucha para que, y trabaja y todo para tener la posibilidad tal vez de ponerle a su hijo al mejor colegio que pueda pagar, ¿no? Y no por criterios de discriminación, sino porque la educación pública está venida a menos, ¿verdad? Se tiene un mal concepto del avance, del establecimiento, de los profesores, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar, ¿no? Para que la gente, aunque sean los contribuyentes, puedan, tengan la seguridad o digamos, el incentivo, de hecho, de poder valerse de los servicios públicos, ¿no? Porque uno paga para eso, como decía la compañera, para que haya obras públicas, ¿verdad? Y para que yo pueda pasar por el puente, para que cuando me enferme me atiendan, me recojan la ambulancia cuando me pise el auto, ¿verdad? Pero, bueno, son deficientes nuestros servicios básicos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en anteriores temas, ¿no? Ahora, de manera también local podríamos reunir, ¿no? Lo que nos señalan las otras definiciones y afirmar que el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas creadas para regular derechos y obligaciones de los sujetos de la relación jurídico-tributaria. Como les decía, el Estado como sujeto activo, con facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución, entre otras, ¿no? Y entre el sujeto pasivo, quien se encuentra obligado a contribuir al gasto público por medio de impuestos, tasas, contribuciones especiales, patentes y regalías, además, ¿no? Entonces, estas facultades que tiene el Estado las ejerce para poder, eh, para poder practicar o salvaguardar su derecho a la recaudación, ¿verdad? Tiene facultad de recaudación porque tiene derecho a recibir la plata, ¿no? Pero no ejerce su facultad de recaudación. Eso hay que ser puntuales, ¿verdad? ¿Quién cobra los impuestos, pues? ¿Dónde vas a pagar el impuesto de tu casa, de tu moto, de tu auto, de tu tienda? Vas al banco, ¿verdad? El banco recauda por el Estado, ¿verdad? De hecho, ¿no? Y después seguramente cobra una comisión por cada recaudación que hace y pasa el monto a favor del Estado. Pero eso por temas técnicos, ¿verdad? Porque si la recaudación estaría a cargo de las cajas de impuestos nacionales, tendría que haber pues cuántos cajeros para que trabajen solamente desde del 13 al 23 de cada mes, porque si tu NIT termina en cero, tienes que ir a declarar el 13. Si tu NIT termina en uno, tienes que ir a declarar máximo hasta el 14, ¿verdad? Y como todos utilizamos la fecha límite, ¿verdad? Esos días sería súper lleno y tal vez muchos no se quedarían con el dinero en su mano y la declaración y todo lo demás. Entonces, por temas técnicos, y la recaudación está a cargo de entidades de intermediación financiera privada. Luego están las facultades de control, verificación, mediante sus funcionarios que realizan operativos, control cruzado, verificación de que las declaraciones no estén sin error, ¿verdad? Todo eso dentro ya de la institución de impuestos nacionales. Valoración, inspección previa y fiscalización que tiene que ver con ya con la determinación tributaria, ¿no? Para ver si se ha cumplido o no se ha cumplido a cabalidad con los impuestos, si has hecho bien tu crédito fiscal, ¿verdad? Todo eso antes de que pase el periodo de prescripción. Y el sujeto pasivo que tiene obligaciones, ¿verdad? Tiene la obligación de pagar, tiene la obligación de declarar, tiene la obligación de inscribirse, tiene la obligación de sacar el NIT, de exhibirlo, de tener su talonario, de dosificar, de no declarar con error, de presentar su libro de compras y ventas, de ir de declarar de llenar el formulario 110 y declarar el IVA a fin de año, ¿no? Entre otras obligaciones que se presentan.
Ahora, como materia del derecho, el derecho tributario tiene también su propio objeto de regulación y de estudio, ¿no? Entonces, y este es el reglamento de los medios para el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos pasivos, ¿no? Como nos lo establece el artículo 108, numeral 7 de la Constitución Política del Estado referente al tema, ¿no? Eh, vamos a revisar este tiene que ser una referencia que está equivocada, ¿no? Dice estudiar y analizar, también está aquí transcrito, estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige a los particulares sometidos a su autoridad, ¿no? Entonces, el objeto del derecho tributario es, pues, la regulación de la relación jurídica que se conforma entre el Estado y el contribuyente o los particulares, sean personas naturales o jurídicas, ¿no? Acá está, ¿no? Ahora, otro objeto del derecho tributario, o sea, para lo que existen las normas y reglas del derecho tributario, es también para salvaguardar los, eh, los derechos del sujeto pasivo. En definitiva, sí tiene derechos, ¿verdad? Están acá en el Código Tributario y están expresamente establecidos los derechos del sujeto pasivo, ¿no? Y están acá, vamos a ver, acá están. Dice, derechos del sujeto pasivo. Constituyen derechos a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ¿no? Te tienen que decir qué impuesto y en qué fecha tienes que pagar cuál impuesto de acuerdo a tu actividad económica. Y también tienes derecho a ser asistido. O sea, si no sabes cómo llenar y no quieres contratar un contador, no tienes la obligación de hacerlo. Puedes ir a la oficina de impuestos nacionales, sacar una ficha KTB y te tienen que ayudar en hacer tu declaración, ¿no? Es su obligación, es tu derecho. Y también tienes derecho a que la administración tributaria resuelva las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este código, ¿no? Como las impugnaciones, los proveedores de inicio de ejecución tributaria, las solicitudes de prescripción, las solicitudes de modificación, de rectificación, ¿no? Luego, solicitar certificación y copia de sus declaraciones juradas presentadas. Bueno, sí que te lo imprimes, ¿verdad? Tus declaraciones juradas si quieres, pero en caso de que te hagan una fiscalización o un control, entonces, y necesites una certificación o una declaración jurada, entonces puedes solicitar la copia legalizada de la misma o una certificación. Lo propio, si digamos, si eres independiente y quieres contratar un plan de pagos de Dismac, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, te piden no tu talonario de facturas, porque puedes hacer facturas, ¿verdad? Arrancar el original, decir, ya sí he facturado, aquí está mi talonario, y cuando te den el préstamo, agarras y las anulas las otras facturas, ¿no ves? Sacas los originales, lo engrampas a la copia y pones anulado, 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 ¿no? Entonces, para evitarse eso, ¿qué pasa? Te piden una certificación o un extracto, ¿verdad? De que has pagado, pues, tus impuestos, de que ese monto que dices que has facturado es en realidad tu ingreso, ¿no? Eso para cuidar de que sí tengas capacidad de pago, ¿no? Bueno, eso pero hoy es otro tema. Y también tienes el derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña funciones, o sea, por los funcionarios públicos de impuestos y de las administraciones tributarias. Y bueno, eso ya tiene que ver con la atención de calidez y con los valores, ¿verdad? De cada uno de los funcionarios. Y eso es un tema ya muy personal y que debería ser también motivo de capacitación para los funcionarios, ¿verdad? Porque si se les exige tratar con respeto y brindar una atención de calidez,
Pues bueno, algunos tal vez no tengan los mismos valores que otros, ¿verdad? O no los practiquen o no los tengan tan desarrollados, pero sí es necesario para la función, para el ejercicio de la función pública. Entonces, estaría bueno nomás que pasen algunas clases, ¿verdad? O alguna capacitación que tenga que ver con el tema, para que cumplan con este mandato, con este derecho del contribuyente. Tenemos derecho al debido proceso también, ¿verdad? Y conocer el estado de la tramitación. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que poder defenderme, que tengo que cumplir plazos, que se me tienen que comunicar las resoluciones de manera debida, ¿verdad? Y ahí ya entramos en una controversia cuando, eh, no sé si alguno de ustedes ha abierto alguna vez un NID o tal vez está en ejercicio de un NID, de una actividad económica, tienes lo que se llama tu oficina virtual, ¿verdad? Abres a través de impuestos, ¿no? Y cuando abres tu oficina virtual, por ahí declaras y además también te llegan algunos correos de inicios de procesos de determinación mixtas, ¿no? En los que procesos administrativos en los que hay plazos, en los que tienes que acompañar documentación y tienes que defenderte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te notifican vía electrónica? No revisas tu computadora o tal vez el correo llega maleado o no se puede abrir, ¿verdad? Entonces, a este debido proceso, con estos nuevos medios y métodos, se le suma también el concepto del debido proceso electrónico, ¿verdad? De que estén tus datos bien indexados, de que, eh, eh, de que se te avise de alguna manera que hay un correo en tu buzón tributario, de que, eh, de que existan normas que aseguren el derecho a la defensa, ¿verdad? Entonces, a este debido proceso, ¿no? Que tiene que ver con con el, digamos, con la tramitación de causas administrativas, se suma también el debido proceso electrónico por los nuevos medios de declaración, de notificación que existen y de registro que existen en las administraciones tributarias. Entonces, es un tema ya novedoso y controvertido también, ¿no? También hay derecho a formular y aportar en la forma y plazos previsto todo tipo de pruebas, ¿no? Y bueno, esto es un derecho y también es una obligación, ¿verdad? Porque cuando la administración tributaria te hace un proceso y te dice, tú tienes 20 días para acompañar tus, eh, tus talonarios o tu información, tu libro de compras y ventas, si tú omites eso, omites esa orden, tienes una multa que es como de 1000 UFBs. Y no dice que solamente te pueden pedir una vez. ¿Qué pasa si te piden otra vez y otra vez y otra vez? Si no tienes, no tienes, no tienes, ¿no? Vas a ir acumulando multas por incumplimiento al deber formal, al deber de información. Y eso está establecido en la RND, la Resolución Normativa de Directorio 33, quebrado 16, que establece las sanciones por incumplimiento a los deberes formales, ¿no? También tienes derecho a ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria, ¿no? Por eso te notifican, ya sea en tu casa o perdón, en tu domicilio fiscal o tu tienda, donde está tu NIT, o tu buzón tributario directamente. A la acción de repetición conforme lo establece el presente código, o sea, la acción de repetición quiere decir que tú, habiendo verificado que has pagado de más o has pagado indebidamente, entonces puedes hacer un proceso o un trámite para que se te reconozca ese pago indebido o en exceso. Y en definitiva no se te va a devolver porque impuestos no devuelve plata, ¿no? Sino vas a tener una resolución que diga que reconozca que ese monto ha sido pagado en exceso o indebidamente y se aplique como crédito fiscal a otras obligaciones que tengas. O sea, vas a ir descontando para el pago de otros impuestos con con esa resolución, ¿no? Y también hacer oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala el artículo 16, que toda persona tiene el, bueno, en realidad esto se refiere al debido proceso, ¿verdad? Y a ser oído y juzgado ante un tribunal imparcial y preconstituido, pero esta referencia del código tributario que tenemos acá, ¿verdad? Eh,
como el Código Tributario es del 2003, entonces la Constitución Política del Estado a la que hace referencia es la Constitución anterior a la del 2009 que ahora está en vigencia, ¿no? Por lo que eso merecería, digamos, ser modificado o derogado esta partecita del inciso 10. Con lo que concluimos ahí esta parte de la clase. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia o no ha quedado algo claro, entonces les escuchamos en estos últimos minutos. Bueno, si en su caso no hay dudas ni comentarios, vamos a tomar el silencio como positivo y vamos a quedar ahí. En 5 minutos les comparto el enlace para volvernos a conectar y continuar con esta lección del derecho tributario que no creo que la terminemos en realidad, ¿no? Y vamos a programar, pero una tarea de las lecciones anteriores, porque en 2 semanas ya empiezan los exámenes y tenemos que tener acumulados los puntos para los 15, para contabilizar la nota de los trabajos, ¿no? Entonces, nos vemos en 5 o 10 minutitos y vamos al receso. Hasta luego. Hasta luego, doctor.